Comenzamos la clase 6 de unidad 3, en la que vamos a ver un poco de lo que es la regresión lógica, entre otras características más, ¿no? Así que vamos a ver qué tipo de concepto es este de regresión lógica. Acordaros que este va a ser un algoritmo como los que estamos viendo, de aprendizaje automático, utilizando en este caso para predecir, por supuesto, ¿no?, la probabilidad de un evento ocurra, ¿no? Acordaros, en este caso sería acordaros. Por supuesto, para que este evento ocurra, tiene que darse una serie de variables explicativas o características, ¿no? Eso ya lo sabemos, que durante las anteriores sesiones que hemos visto, siempre hay unas características que tenemos que adaptar para que haya tipo de probabilidad. Por otra parte, acordaros que la regresión en este caso lógica, pues va a ser, es un ejemplo de modelado, de clasificación binaria. Por tanto, podemos poner aquí que es un modelado. Acordaros que al ser binario, ¿qué ocurre? Que la variable objeto solo puede tener dos valores posibles, ¿no? Sí o no. Acordaros. Teniendo en cuenta ese tipo de características, acordaros que se va a utilizar esta función lógica para modelar, en este caso, como hemos comentado, la relación entre las características y la variable objeto. Por lo tanto, va a utilizar una función bien. Por otra parte, esta función lógica, ten en cuenta que transforma los valores de entrada en valores que tengan una característica como 0 o 1, ¿no? Lo que se interpreta como una probabilidad de que la variable objeto tome el valor positivo. La función lógica tiene las siguientes matemáticas que vamos a ver. Forma matemática. Vamos a verla aquí ahora y vamos a ver cómo sería, ¿no? En este caso P y igual a 1. Igual a 1 dividido entre x, acordaros, y dividido entre x igual a 1. Vamos a colocar aquí el paréntesis, igual a 1. Y luego, en este caso, todo esto a la vez es dividido por 1 más epsilon elevado
A menos Z. Acordaros, aquí en este caso, donde este tipo de estructura que veis aquí es la probabilidad de que la variable objeto tome el valor positivo. Probabilidad y por otro, vale, eso por una parte, acordaros, positivo. Es decir, claro que el positivo es el 1. Es evidente, ¿no? De 0, 1 sería el 1. Dado que un vector de características X, ¿no? Por lo cual acordaros que sería eso. En este caso, en el caso nuestro, vamos a definirlo en este caso como número de Euler. Este valor, acordaros que es aproximadamente 2.7, ¿no? Aproximadamente es este tipo de valor. Y Z, podemos decir que es la combinación lineal de las características y los coeficientes del modelo. Z, características de combinación lineal y coeficientes del modelo. Por lo cual acordaros que en el caso nuestro de Z tiene directamente una fórmula específica. En el caso de Z, por ejemplo, Z es igual en este caso a B sub 0, esta sonará más B sub 1 por X sub 1 más B sub 2 por X sub 2, y así hasta, en este caso, Bn por Xn. Donde acordaros, B sub 0 que era, B sub 0 va a ser la intersección, y en este caso B sub 1, B sub 2 y así sucesivamente hasta B sub n serían en este caso los coeficientes de las características. Son los coeficientes de las características. Bien, para entrenar acordados al modelo de regresión lógico se va a utilizar un conjunto de datos de entrenamiento que contiene en este caso las características o los valores de las variables objeto. El modelo se ajusta en este caso a los datos del entrenamiento, utilizando en este caso un proceso iterativo de optimización, en el que se ajustan los coeficientes del modelo para maximizar en este caso la verosimilitud de los datos de entrenamiento. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, acordaros que una vez que el modelo ha sido entrenado,
pues se puede utilizar para hacer predicciones sobre nuevos datos. Dado un vector de características, el modelo calcula la probabilidad de la variable objeto tome el valor positivo utilizando, en este caso, la función lógica. Si la probabilidad, por ejemplo, es mayor que el umbral determinado, el modelo predice que la variable objeto tomará el valor positivo. De lo contrario, predice que tomará el valor negativo. Por tanto, para concluir directamente un poco la teoría, podemos decir que la regresión lógica es un algoritmo de aprendizaje automático, como ya sabemos, como todo lo que estamos viendo, utilizado para predecir, en este caso, la probabilidad de que una variable objeto tome el valor positivo dado un vector de características. La regresión lógica se va a utilizar en una función lógica, como ya hemos dicho, ¿para qué? Para modelar, en este caso, la relación entre las características y la variable objeto. Y se entrena utilizando un conjunto, en este caso, de datos de entrenamiento. El modelo, acordaros, se ajusta a los datos de entrenamiento utilizando un proceso iterativo de optimización y luego ya se utiliza para hacer predicciones sobre nuevos datos. Esa es realmente la finalidad que tiene este tipo de estadística. Vamos a ver un ejemplo en Python en el cual supongamos, por ejemplo, que tenemos pues, un conjunto de datos, ¿no?, que contienen información sobre los pacientes de un hospital, con su edad, sexo, presión arterial, por ejemplo, y si han sido diagnosticados con una enfermedad cardiovascular, ¿no?, o no. Queremos utilizar la regresión, por ejemplo, lógica, ¿para qué? Para predecir la probabilidad de que el paciente tenga una enfermedad cardiovascular en función de sus características. Antes de construir el modelo, debemos cargar los datos y procesarlos adecuadamente. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Por una parte, acordaros Por tanto, vamos a empezar con la actividad. Tenemos aquí, como ya veis, nuestro CSV con las características de edad, sexo, presión arterial, enfermedad, en este caso, y luego cardiovascular, con lo cual lo tenemos aquí, con los números binarios, que es lo que nos interesa a nosotros, acordaros. Bien, vamos a empezar con import, ¿no? Import, importamos pandas, como siempre, ASPD, le ponemos aquí from, le ponemos SQ, crear, punto linear, model, import, en este caso, logic, logistic, regression, from, sklearn, model, bajo selección, import, train, test, speed. Si os fijáis, son las mismas siempre, estamos trabajando con las mismas funciones. Y ahora le vamos a poner metrics, import, confusión, matrix, y también a accuracy, acordaros score. Bien, tenemos ya todas las importaciones de clases correspondientes y librerías. Ahora ya lo único que nos queda es cargar el CSV, ¿no?
Así que vamos a preparar ahora la carga del CSV. Ya sabemos cómo es, ¿no? Así que datos igual a PD, ¿no? Como siempre, le ponemos punto, le ponemos react, y le colocamos aquí, en este caso, CSV. Y le colocamos aquí ya datos, hospital.csv. Vamos a colocarle bien, entre comillas, para que no haya ningún tipo de problemas. Y ya tendríamos la carga del correspondiente datos que necesitamos. Por otra parte, acordaros, vamos a separar los datos de las características y variables objeto. Acordaros lo que comentamos en la teoría. ¿Cómo los separamos? Fijaros. Además, eso va a sonar de las anteriores clases. Trabajamos con la variable x, donde vamos a tener ahí todo almacenado, la separación. Y aquí acordaros que lo hemos visto en anteriores clases. Datos.drop. Y después de datos.drop vamos a poner aquí, por ejemplo, enfermedad cardiovascular. Tened en cuenta que nosotros vamos a trabajar con esto, ¿no? Con el parámetro, lo que es la columna enfermedad. Aquí lo tenemos, incluso voy a ponerlo para que no me equivoque. Aquí, enfermedad cardiovascular, que es la que nos interesa. Así que aquí lo ponemos. Y luego, como vamos a tener que operar directamente con ese tipo de variable para saber quién tiene enfermedades cardíacas y quién no, pues le pones axis, en este caso, que es el eje, en este caso vamos a poner el eje 1. Y después aquí, después de esto, ¿qué hacemos? La I, tan famosa, donde vamos a tener los datos. Y estos datos van a ser también enfermedad cardiovascular. Así que lo único que tenemos que hacer aquí es colocarlo bien. Y vamos a separarlo directamente. Teniendo separado los datos de las características por una parte y la variable objeto que vamos a tener, ahora que tenemos que hacer directamente, acordaros, bueno, tener en cuenta, antes vamos a explicar un poquito. En este ejemplo, acordaros que la variable objeto es binaria, 1. Si el paciente tiene, en este caso, la enfermedad cardiovascular y 0 si no la tiene. Y las características son numéricas. Así que tener en cuenta eso, que vamos a nosotros analizar en base a ese tipo de características. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la función train test split y también es scikit-learn, en este caso, para dividir los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba, ¿no? Así que el proceso es el mismo que estamos haciendo en casi todas las actividades, si os fijáis. Por una parte tenemos x, que va a ser train. Por otra parte tenemos x, de nuevo, para el test que tengamos que hacer, guión test. Y por otra vamos a tener también para, en este caso, entrenar las coordenadas x e y. Así que vamos a coger la y, colocamos aquí train y luego vamos a colocar aquí ya y guión bajo test. Y ya tenemos las 4 variables importantes, ¿no? Para hacer el control correspondiente, ¿no? De entrenamiento y el test que nos dé el rendimiento directamente de ese tipo de entrenamiento. Ahora sí, el train, acordaros, test split, justo en la que me interesa a mí. Y ahora ya pongo x por una parte, le pongo y vamos a poner en este caso test size y vamos a poner siempre la misma definición, ¿no? Más o menos la dimensión del test tiene que ser cumplimentar en 0,2. Con esto ya tendríamos. Y luego después, bueno, voy a colocar esto para que se pueda ver la línea entera. Vamos a ver si colocamos aquí esto. Size y luego el random, recordaros. Random state va a ser aproximadamente de 42. Seguimos manteniendo los parámetros que nos han venido bien porque esos parámetros de rendimiento de test y de entrenamiento son bastante fiables. Así que vamos a seguir con ese tipo de parámetros, tanto en dimensión del test de 0,2 y en este caso el estado aleatorio del 42, que nos viene bien para el rendimiento del entrenamiento. Ahora que ya hemos separado los datos en conjunto de entrenamiento y prueba, pues podemos construir, ¿no?, el modelo de regresión lógica, ¿no?, utilizando en este caso los datos de entrenamiento. Así que vamos a crear el objeto de regresión lógica. Acordaros que va a ser la misma operativa, modelo, va a ser igual, ¿a qué va a ser igual, chicos? Más logic regression, ¿no? Logic regression. Ya tenemos el objeto correspondiente y lo único que tendríamos que hacer ya es entrenar el modelo, ¿no?, utilizando los datos de entrenamiento. Así que el modelo que tenemos preparado ya, le ponemos punto, fit,
Ya directamente en fit le ponemos x -train y luego le colocamos i-train y ya tendríamos y ya está. Así que ya tendríamos preparado. Una vez ya que tenemos el modelo, pues que ha sido entrenado, cuando ya se ejecute ese tipo de instrucción se entrena el modelo, con lo cual ahora podemos hacer la predicción utilizando en este caso los datos de prueba y evaluar sobre todo, acordaros, su rendimiento utilizando la matriz de confusión y la precisión. Así que vamos a hacer en este caso utilizar la predicción utilizando en este caso los datos de prueba. Así que ya sabéis que tenemos la misma variable, utilizamos siempre para predicción y -predict y luego después ya le agregamos aquí el modelo en el que tiene que entrenar, que tiene que predecir y luego predicir. Y ya lo único que nos queda poner en este caso x train test. Y con esto acordaros ya lo que estamos haciendo es utilizar los datos para en este caso hacer las pruebas. Y después de esto construimos la matriz de confusión, ¿no? Matriz, confusión. Va a ser igual en este caso aquí a confusión igual a matrix y le ponemos ya los parámetros para hacer ese tipo de operativa de probabilidad. Así que le ponemos i-test y por otra parte le ponemos i-pre de predicción. Y ya con esto tendríamos preparado ya, lo único sería ya poder pintarlo, ¿no? Para ver la estadística. Así que matriz de confusión y ya con esto tendríamos preparado. Bien, ya teniendo nosotros ahora calculamos después que tenemos que hacer, calcular en este caso la precisión del modelo, que es lo que nos queda ya. Calculamos la matriz de confusión, nos da la estadística correspondiente y ahora calculamos la predicción del modelo. Para ver que en este caso pues se ajusta, ¿no?, a los parámetros estables, ¿no? Accuracy, score, ¿vale? Y luego le ponemos aquí ni más ni menos que i guión, en este caso test. Aquí lo tenemos, guión test. Y luego le ponemos la siguiente, que es la i-guión predicción. Con lo cual nos va a ir haciendo ese rendimiento en base a la predicción correspondiente. El primer parámetro es la prueba de test, que se va a unir directamente con la información, los datos de predicción. Y con esto lo tendríamos. Luego sería ya print, y aquí directamente ya la predicción del modelo es, y ya tendríamos nosotros preparado la predicción del modelo. Aquí le ponemos la coma y le ponemos predicción. Predicción está aquí. Bien, ahora visto ya el panorama, ya tendríamos casi todo preparado. Ahora lo único que tendríamos, acordaos que la matriz de confusión, por otra parte, ten en cuenta que va a mostrar el número verdadero de positivos. Ojo, la matriz de confusión que estamos haciendo aquí, de confusión, lo que va a crear en este caso, acordaros, es el número de verdaderos positivos. Falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos que vimos ayer en la sesión de ayer, en la anterior. Así que va a hacer una predicción del modelo que indica la proporción de predicción correctas que tengamos. Así que ya sabemos. Aquí tenéis, chicos, cómo efectivamente tenemos la predicción que nos ha hecho. Por lo tanto, veis ahí que la predicción es de aproximadamente 1, con lo cual es bastante eficiente. Y luego, en el caso, pues nos da todos los verdaderos. En este caso, acordaros que sería valor 1 dentro de nuestra variable de matriz de confusión. Bien, acordaros que lo que hemos visto es utilizar la regresión lógica para predecir en ese caso la probabilidad
de un paciente que tenga una enfermedad cardiovascular en función sobre todo de qué, de las características utilizando la biblioteca scikit-learn, ¿no?, de Python. Hemos separado los datos con conjunto de entrenamiento y prueba, construido en este caso el modelo de regresión lógica, utilizando en este caso los datos de entrenamiento y evaluando el rendimiento, utilizando la matriz de confusión y la precisión. Bien, vamos a ver ahora la búsqueda cuadrática. Así que vamos a ver un poco las características de la búsqueda cuadrática. Para ello, vamos a irnos para acá y vamos a ir preparando. Vale, búsqueda. En cuadrícula, que me he equivocado. En cuadrícula. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ver nosotros qué es esto de la búsqueda en cuadrícula. Acordaros que la búsqueda en cuadrícula, también conocida como grid search en inglés, ¿no?, es una técnica utilizada en el aprendizaje automático, ¿no?, en el machine learning, como lo que estamos viendo en la unidad 3, para, en este caso, encontrar los mejores hiperparámetros de un modelo. Acordaros, por lo tanto, lo que hace es encontrar los mejores hiperparámetros. Mejores hiperparámetros. Bien. Visto esto, tener en cuenta también que en el caso nuestro, el aprendizaje automático que estamos viendo es un modelo, es una función matemática, ¿no? Acordaros, un modelo igual a función matemática. Que se va a utilizar ¿para qué? Para predecir, ¿no? Basarse en un conjunto de datos. Por tanto, los hiperparámetros, ¿qué son? Analizarlo. Los hiperparámetros, ¿qué quiere decir? Que son valores que se establecen antes de entrenar el modelo y que afectan directamente a su desempeño. Por otra parte, acordaros, por ejemplo, un modelo de regresión lineal, los hiperparámetros podrían ser el coeficiente de regularización, ¿no? O en este caso el número máximo de iteraciones. Por lo cual, acordaros que el modelo y el hiperparámetros, vamos a poner aquí, hiper. Acordaros, son igual a los valores que se establecen antes de entrenar el modelo. El modelo. Bien, por lo tanto, acordaros que la búsqueda en cuadrícula va a ser una técnica de fuerza brutal, acordaros, ¿no? En la que lo que vamos a hacer es, se entrena y se evalúa el modelo en todos los posibles valores de los hiperparámetros especificados en una cuadrícula. Por ejemplo, si se tienen 3 hiperparámetros, los 3 valores posibles, cada uno, hay 3 valores posibles en cada uno, podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la búsqueda en cuadrícula entrenaría y evaluaría el modelo en 27 combinaciones de hiperparámetros. Por lo tanto, acordaros que sería 3 por 3, ¿no? Yo tengo 3 elementos por 3 por 3, con lo cual tengo que hacer todas las combinaciones y evaluar directamente el tipo de combinaciones. Bien, el objetivo de la búsqueda en cuadrícula, ¿qué podemos definirla? Pues es encontrarnos la combinación de hiperparámetros. Acordaros, por lo tanto, objetivo de la búsqueda en cuadrícula
¿eh? Encontrar la combinación de hiperparámetros. Estos acordados van a proporcionar el mejor desempeño del modelo en conjunto de datos de validación. Esto se logra acordarlo mediante la evaluación de cada uno de los modelos entrenados en un conjunto de datos de validación y comparando en este caso su rendimiento. Una vez que se ha encontrado la mejor combinación de hiperparámetros, se puede utilizar ¿para qué? Para entrenar el modelo final en todo el conjunto de datos de entrenamiento. Acordaos por otra parte también se puede, la búsqueda en cuadrícula pues puede ser también computacionalmente costosa, especialmente sobre todo cuando hay muchos hiperparámetros con muchos valores posibles. Por lo tanto, a menudo se utilizan técnicas más sofisticadas, como la búsqueda aleatoria o la búsqueda de valles, para reducir el número de combinaciones que deben evaluarse. Por ejemplo, fijaros una búsqueda aleatoria en la que la técnica, bueno, aleatoria es una técnica, acordaros, que en lugar de evaluar todas las combinaciones posibles, selecciona un conjunto aleatorio de combinaciones, ¿no? De hiperparámetros para evaluar. Eso puede ser más eficiente que la búsqueda en cuadrícula, pero hay un mayor riesgo de que omita combinaciones importantes, ¿no? Eso es normal. Por otro lado, acordaos que la búsqueda de valles va a utilizar directamente técnicas probabilísticas para determinar qué combinaciones y parámetros son las más prometedoras de ser evaluadas, ¿no? Lo que puede ser pues, más eficiente que la búsqueda cuadrícula o aleatoria. Sin embargo, acordaros, la búsqueda de valles puede ser más difícil de implementar y ajustar. Por tanto, en conclusión, podríamos decir que la búsqueda cuadrícula, ¿qué es? Es la técnica que utiliza para encontrar los mejores hiperparámetros para el modelo de aprendizaje automático. Acordaos que aunque puede ser costoso computacionalmente, se puede combinar con otras técnicas para hacerlo más eficiente. Al encontrar en este caso los hiperparámetros óptimos, acordaos también que se puede mejorar significativamente el rendimiento del modelo y por lo tanto su capacidad para hacer predecible, en este caso, predicciones mucho más precisas en nuevos datos. Vamos chicos ahora, por tanto, a poder trabajar un ejemplo en el que vamos a proporcionar una búsqueda cuadrática en Python. Así que vamos a ir eliminando del ejercicio anterior toda la información que tenemos y empezamos. Bien. Una parte, acordaros, supongamos, por ejemplo, que tenemos un conjunto de datos, ¿no? Que queremos usar para entrenar pues, un modelo de regresión de vectores, ¿no? De soporte SVM, ¿no? Que queremos encontrar los mejores hiperparámetros, ¿no? Del modelo utilizando la búsqueda cuadrática. O bien, la primera necesitamos importar la librería necesaria. Vamos a importar como siempre, ¿no? No vamos a cambiar. Así que vamos a from, vamos a colocar en este caso sk lear. Vamos a colocar import. Vamos a colocar aquí SVM. Vamos a trabajar con este tipo de datos y data set. Está aquí, perfecto. Por otro lado, vamos a tener un from que va a ser sk learn punto model selection y luego import. Vamos a colocar aquí grid, en este caso search v. Este es el que quiero yo. Bien. Con esto, a continuación, vamos a cargar el conjunto de datos que vamos a usar para entrenar en el modelo, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, utilizaremos el conjunto de datos que ya nos proporciona ese tipo de librería, Iris, ¿no? De Splitting Layer. Así que vamos a prepararlo. Iris. Iris en este caso tenemos que colocar aquí.
Nos da unos datos ya, con lo cual no tenemos que trabajar nosotros con CSV ni nada de eso. Data, set, en este caso, punto, load, guión, y le ponemos iris. Vale, load, iris. Y le ponemos aquí directamente ya sin parámetros. Después, acordaros, vamos a poner los valores de X, en este caso iris, punto, data, y por otro lado, acordaros, ponemos y, que en este caso va a ser igual a iris, punto, target. Bien, teniendo ya nosotros ya preparado ya la estructura de los datos organizados, después definimos, acordaros, los valores que queremos evaluar para los hiperparámetros del modelo. En este caso vamos a evaluar dos hiperparámetros, C y gamma, definidos en este caso en la lista de valores de cada hiperparámetro. Así que vamos a valorar este tipo de hiperparámetros, C y gamma. Parameters va a ser igual en este caso a, fijaros aquí, y vamos a preparar ya de momento C, dos puntos, le ponemos directamente ya los valores correspondientes 0.1, 1, 10. Y por otro lado, acordaros, vamos a tener gamma. Y va a ser lo siguiente, dos puntos, 0,1, 0.1, 1 y 10 también. Vamos a tener las mismas pruebas que vamos a hacer, ¿no? Para valorar en este caso los dos elementos, que por supuesto tenemos que tener los mismos parámetros, no podemos cambiarlos, así que es importante tener en cuenta eso. Bien, pues después vamos a definir en este caso el modelo SVM, ¿no? Que queremos entrenar. Por tanto, ponemos SVM, va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? A SVM por SVM. No, SVM, ¿qué hago yo? SVM por SVC. SVC. Ahora sí. Y ya sé, ahora sí. Bien, ahora después de que tenemos ya definido el modelo SVM que vamos a trabajar con él, pues ahora a continuación vamos a crear un objeto GridShareCV, ¿no? Que en este caso pues va a obtener el modelo SVM y la cuadrícula de los hiperparámetros, ¿no? Y realizar en este caso la búsqueda cuadrática en conjunto con los datos de entrenamiento. Vamos a preparar nosotros ese tipo de características y para ello CLF va a ser, bueno, CLF podemos poner aquí nosotros, va a ser igual a grid en este caso, grid search, perfecto, le ponemos aquí directamente ya SVC, le ponemos parámetros. Bien. Y con esto ya tendríamos preparado SVG y parámetro. Y luego CLF, en este caso punto, CLS no, CLF punto, y ahora es fit. Para entrenarlos ya tenemos el fit, getX y coma i. Visto esto ya, lo único que tenemos que hacer ahora que es, una vez que ya hemos realizado la búsqueda cuadrática, podemos obtener los mejores hiperparámetros del modelo utilizando el atributo bestparam del objeto GridSearchCV. Así que vamos a trabajar con ese tipo de atributo que nos va a servir para poder hacer este tipo de operación. Así que print, en este caso, podemos hacer print y directamente ya le ponemos CLF guión bajo best y me va a dar los mejores en este caso parámetros. Guión. Este es un punto
y ya tendremos. Y ya con esto tendríamos. Ya para finalizar, por ejemplo, podemos utilizar los mejores hiperparámetros para entrenar el modelo final en todo el conjunto de datos de entrenamiento. Así que, por ejemplo, aquí en el caso nuestro, pues SVC igual a sum SVM punto SVC. Y ya le metemos directamente a SVC C, en mayúsculas, va a ser igual en este caso a qué? A CLF.best best param, este es el que quiero yo, y aquí le pongo directamente ya ni más ni menos que C. Eso fue una parte, acordaros, para entrenar en este caso este tipo de propiedades. Y luego gamma va a ser igual a CLF.best param. Y luego le pongo gamma. Con esto ya lo único que tengo que hacer yo es entrenarle config, ¿no? Preparo ya las coordenadas y luego ya SVC, que hago yo, punto fit, y ya tendríamos preparado ya X, ¿eh? Así que vamos a ver ahora nosotros, vamos a ver un momentito, Grissearch CV, ¿vale? CLF fit, SVC, vale, vale. Bueno chicos, ese sería el resultado. Si veis aquí tenemos el resultado, las opciones mejores, para en este caso para C, los hipervínculos mejores, hiperparámetros mejor dicho, mejores serían para C y para gamma 1 y 0,1 serían los mejores. Para acordaros, vamos a ver, vamos a empezar ahora con datos categóricos. Así que nos vamos a ir directamente y vamos a explicar lo que son los datos categóricos. Vamos a irnos para abajo y vamos a poner otra etiqueta para ver lo que son los, en este caso, datos categóricos. Y en ello vamos a ver qué comprenden los datos categóricos. Por una parte, acordaros que son un tipo de datos utilizados en el aprendizaje automático, como estamos viendo, para, en este caso, representar variables que puedan tomar un conjunto finito de valores discretos. Por lo tanto, acordaros que variables que pueden tomar conjunto finito de valores discretos. Finito de valores discretos. Estos valores agregados pueden ser etiquetas, clases, categóricas o grupos, en este caso, que no tienen una ordenación natural. Por ejemplo, la variable color de ojos, o una persona puede ser azul, verde, marrón, ¿no?
en el caso de los ojos, ¿no?, que estamos comentando. Existen dos tipos de principales de variables categóricas, variables categóricas. Categóricas, acordaros. Nominales y ordinales. Y ordinales. Las variables nominales, acordaros, son variables categóricas que no tienen un orden natural. Por ejemplo, las diferentes razas de perros son una variable nominal. Las variables, en este caso ordinales, son variables categóricas que tienen un orden natural. Por ejemplo, el nivel de educación, primaria, secundaria, universidad, etcétera, ¿no? Es una variable ordinal. El tratamiento de los datos categóricos es importante sobre todo para aprendizaje automático, por eso lo estamos dando esta unidad, ¿no? Ya que muchos algoritmos de aprendizaje automático requieren de unos datos sean numéricos. Hay varias técnicas que se utilizan para convertir los datos categóricos en datos numéricos, como la codificación on-hot, one-hot, la codificación de etiquetas, por ejemplo, o la codificación de frecuencia. Acordaos que en el caso de la codificación one-hot es una técnica en la que se crea una columna binaria para cada valor posible de las variables categóricas. Cada columna va a representar en este caso una categoría única y se establece en 1 si el valor de la categoría corresponde al registro en cuestión, ¿no? Y 0 en el caso contrario. Ten en cuenta también, por ejemplo, un ejemplo sería la variable color de ojos, ¿no?, de una persona. Se podría codificar en 3 columnas binarias, una para el azul, otra para el verde y otra, por ejemplo, para el marrón, ¿no? Acordaros que en este caso la codificación de etiquetas es una técnica en la que cada valor posible es una variable categórica que se va a asignar a número entero. Por ejemplo, la variable color de ojos de una persona podría ser codificada como 1 para azul, 2 para verde o 3 para marrón, ¿no? La codificación de frecuencia, por otra parte, acordaros, es una técnica en la que cada valor posible de una variable categórica se asigna en este caso a un número entero según una frecuencia de aparición del conjunto de datos. Por ejemplo, si el 50% de las personas de un conjunto de datos tienen los ojos azules, se podría asignar un 1 a la categoría azul, ¿no? Para concluir, podríamos decir que en el caso nuestro, los datos categóricos son tipos de datos utilizados en aprendizaje automático, ¿no?, para representar en este caso variables discretas, como hemos comentado, que pueden tomar el conjunto finito de valores. La codificación one-hot, acordaros, la codificación de etiqueta, la codificación de frecuencia, son etiquetas comunes, utilizadas sobre todo para convertir datos categóricos en datos numéricos que se puedan utilizar en algoritmos de aprendizaje automático. Vamos a hacer un ejemplo ahora para que veáis un poco el concepto. Vamos a suponer, por ejemplo, aquí que vamos a proporcionar un ejemplo práctico en el que vamos a trabajar con datos categóricos, utilizando en este caso la codificación one-hot. En este ejemplo utilizaremos en este caso el conjunto de datos del Titanic, que en este caso contiene información sobre los pasajeros del Titanic y si sobrevivieron o no. En este conjunto de datos incluimos en este caso variables categóricas con el género y la clase de pasajeros. Comenzamos, chicos, con la actividad. Acordaros que sería ahora pues un CSV de Titanic. Si están muertos, no están muertos, si ha sobrevivido o no. Tenemos aquí todo el correspondiente CSV con los datos persistentes, correspondientes, pertinentes. Y ahora vamos a empezar, ¿no? Una parte, acordaros, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cargar en este caso, bueno, la idea, acordaros, es trabajar, como hemos comentado, con one-hot, en este caso, la codificación, en este caso one-hot, utilizando en este caso los datos del Titanic,
Y sobre todo, bueno, acordaos que este tipo de información contiene información de los pasajeros, si sobrevivieron o no. Este conjunto de datos incluye, acordaros también, pues unas variables, como hemos comentado, categóricas, como el género, o en este caso la clase del pasajero. Con lo cual acá en la clase del pasajero. Género y clase del pasajero están aquí. También. En este caso el género, fijaros aquí sex, en este caso. Y algún tipo de características más. Si sobrevivió, no sobrevivió, subviver, etcétera. Bueno, vamos a empezar, para no dilatar mucho lo que es la clase. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, ¿no? Tenemos el import. Import en este caso, pandas, as, en este caso, pd, ¿no? Por otra parte, acordaros, cargamos los datos, así que ahora tenemos que hacer data, igual en este caso a pd punto, y ahora ya react-csv. Y dentro de él vamos a colocar nosotros ya titanic.csv. Vale. Con esto ya tendríamos preparado ya la carga. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Explorar en este caso el conjunto de datos. Así que podemos hacer un print, en este caso, para explorarlo. Print data.geat, y vamos a explorarlo. Así que lo guardamos y directamente vamos a explorarlo. Aquí tenemos la exploración de los datos. Vale, sin problemas. Tenemos aquí todo. 5 en este caso filas. Y en este caso nos ha definido 5 filas y hemos explorado los datos. Bien. Bueno, en este caso acordaros que nosotros ya exploramos que todo esté perfecto y que no haya ningún problema. Bien, más características que hay que hacer. Pues ahora lo primero que hacer es seleccionar en este caso las características que queremos utilizar como entrada para nuestro modelo y también para la etiqueta que queremos predecir, ¿no? Así que vamos a ir preparando. La primera, por ejemplo, vamos a seleccionar las características y las etiquetas. Las características por mediación de la coordenada X, data, y vamos a prepararlo. Acordaos que tenemos una parte sex. Vamos a ver el sex. Sí. Como vienen, mayúscula o minúscula. Sí, vienen todas en sex. Sí, en mayúscula. Sex. Control C. Vale, podríamos haberlo puesto normal, pero bueno, sex. Luego tenemos aquí, acordaros aquí la siguiente. Coma. P. Class. Vamos a ponerlo también entre llaves, porque si no. Vale, P class. Y por otro tenemos los age, no los años. Vamos a definir nosotros las características necesarias que serían también los años. Así que age. Por otra parte tenemos, acordaros, la i, ¿no? Las características de i. Vamos a colocarlas también aquí, data. Y en el caso nuestro va a ser los que hayan sobrevivido. Así que vamos a colocar survive. Survive. Teniendo ya directamente ya seleccionadas las características y las etiquetas que vamos a trabajar, ¿no? Pues ahora, en cada una de las coordenadas, pues ahora vamos a preparar acordaos que la variable, por una parte, antes de seguir, la variable sex, acordaos, es una variable categórica, como estamos comentando. Ojo, sex en este caso es una variable categórica, con dos posibles valores, acordaros, en este caso male o female, ¿no? Es decir, por lo cual acordaros, hombre o mujer en inglés. Bien. Por lo tanto, masculino o femenino. Bien. Pues ahora en el caso nuestro, por otra parte, utilizamos la codificación one-hot para este tipo de características, para convertir en este caso esta variable en los datos numéricos que necesitamos. Acuérdense que la variable pclass también es categórica, pero no tiene un orden natural. La trataremos en este caso como una variable numérica ordinaria.
para codificar en este caso la variable sex, vamos a utilizar la codificación que hemos comentado y podemos utilizar la función, por ejemplo, getDummies de Panda. Así que vamos a trabajar con getDummies para transformarlo. Así que vamos a codificar la variable, en este caso, sex, utilizando oneHot. Para ello, acordaros, tengo la x igual a pd.getDummies. Justo, lo que quiero. Y luego ya x, coma, columns, y ahora le ponemos la que queremos preparar, que sería sex. Acordaros que esta operación que hace va a crear en este caso dos nuevas columnas en nuestro conjunto de datos. Una para sex male y otra para sex female, que entrará en este caso en valor 1, si es pasajero es de un género, y 0 si es al contrario. Así que acordaros que vamos a trabajar de esa manera. Y luego ahora vamos a dividir ya los datos en conjunto de entrenamiento y prueba y entrenamos en este caso el modelo de regresión lógica utilizando Scikit-learn. Así que ahora ya ponemos el from, le ponemos scalean.model guión selection, ¿vale? Import, y le ponemos train test split. Ahora tenemos otro from que va a ser scalean le ponemos aquí punto linear model import, en este caso logic regresión, justo, y ya tendríamos para logic regresión. Ahora que tenemos otro from scalean, y ahora punto, vamos a poner ahora punto metrics import, en este caso no me sale accuracy score, y también vamos a trabajar con confusion matrix. Bien, pues ya tendríamos preparado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a dividir los datos en conjunto de entrenamiento y prueba, la misma dinámica de siempre. Fijaros que siempre la misma dinámica, train, coma, x, guión, test, coma, y, guión, train, y en este caso, y, guión, test. Va a ser igual a que a train, test, split, ¿vale? Y luego ya lo único que tenemos aquí, pues x, y, test, test en este caso, size, y va a ser igual a 0,2, 0.2, y luego coma, vamos a ver random, directamente state igual a 42. Vale. Teniendo ya preparadas las coordenadas, ahora ¿qué tenemos que hacer? Test size. Vale, ahora está bien, todo perfecto. Ahora vamos a hacer, entrenamos el modelo de regresión lógica utilizando en este caso el dato de entrenamiento, como siempre. Así que LR igual logic logistic regression y luego
le sale esto, que no podéis ver esto si no, lr, punto fit, y le colocamos aquí x-train, y por otro lado le ponemos y-train. Vale. Y ya lo único que nos queda es la predicción, ¿no? Ya hemos entrenado, ahora está de hacer la predicción. Así que ahora lo que nos queda y-pred va a ser igual a que va a ser igual a lr.predict. Predict. Está bien, predict. Y ahora ya en x. En xtrain. Test. He equivocado. Test. Vale, perfecto. Y ahora vamos a evaluarlo también. Así que ahora en un momento dado vamos a evaluar en este caso la precisión del modelo del conjunto de prueba. Para ello acordaros que sería actuary score. Actuary solo. Accuracy. Va a ser igual a accuracy score. Ahí sí, ahora sí. Accuracy score. Estas. Y aquí ya le ponemos directamente y guión en este caso test, coma, y la predicción, ¿no? Y pred. Y ya tendríamos preparado. Y ahora el print, ¿no? Para ver en este caso la predicción que nos va a generar. Que sería en este caso precisión que nos va a dar directamente va a ser la siguiente, ¿no? Nos vaya a configurar. En este caso, accuracy. Vale. Y lo único que nos quedaría ya obtener la matriz de confusión del modelo del conjunto de la prueba. Así que vamos a ir preparando. En este caso, conf-matriz va a ser igual confusión matrix, ahora sí, y sería i-test i-pre. Y esto ya tendríamos preparado. Y ahora ya print, para visualizar en este caso la matriz de confusión. Dos puntos. Conf matriz. Así que ya tendríamos preparado todo. Puntualizar, chicos, también antes de ver el resultado que tenemos que poner también, en el caso nuestro, fijaros que aquí en el correspondiente CSV tenemos algunos datos que es un NaN. Fijaros, aquí tenemos que nos ha agregado algún tipo de información en el campo determinado, como es este, y en algún sitio más también, como este de aquí. Fijaros aquí como también tenemos aquí, pues que en una de las columnas no hay información. Esto, tener en cuenta que si nosotros lo ejecutamos ahora, lo detecta como si fuera un NaN, y acordaos que los NaN no se pueden trabajar con operaciones aritméticas porque no es un valor numérico. Así que lo que tenemos que hacer es directamente ponerle un valor determinado que sea, en este caso, con drop NaN, esta función que veis aquí. Lo que hacemos nosotros es poder hacer las operaciones respectivas utilizando valores NaN. Es decir, anula esos valores NaN, este tipo de función, para que nosotros podamos hacer la operación.
Así que lo que vamos a hacer, como veis aquí, es primero leemos el CSV, metemos los datos en la variable data y luego después lo que tenemos que hacer es, acordaros, bueno, los valores vacíos que tengan o que los transforma como NaN, pues automáticamente anularlos para que podamos hacer las operaciones. Y con esta función lo anulamos. Bien, ahora ya ejecutamos y ahora sale el resultado. Fijaros cómo efectivamente va saliendo los resultados y aquí tenemos la matriz de confusión, nos da el valor determinado y la precisión es de 1.0, con lo cual es bastante buena, bastante fiable. Y luego nada, esto acordaros que era lo que hemos visto anteriormente, las filas y las columnas, que realmente pues no hace una visión general de las filas y columnas. Lo que nos interesa es, por supuesto, la precisión, es evidente, la matriz de confusión, que aquí tenéis, como veis, cómo se refleja el resultado. Por lo tanto, hemos codificado OneHot en este caso, que es una técnica, como ya hemos comentado, útil para trabajar con variables categóricas en el aprendizaje automático. Y en este ejemplo que hemos visto, pues utilizando pandas para, en este caso, codificar la variable categórica sex. Acordaros que sex es una variable categórica, con lo cual hemos podido trabajar con ella. Y el conjunto de datos, en este caso, de Titanic, utilizando para ello, como hemos visto, la codificación OneHot. Y luego también, pues entrenando un modelo de regresión lógica utilizando Static Layer.